Hoy celebramos el nacimiento de Jesús y créanme que no es simple pararse aquí y hablar del tema sin caer en lugares comunes, en lo mismo de siempre. Y no es que el objetivo de hablar de la Navidad sea decir cosas novedosas ni ninguna de esas, sino que a veces, ¿cuáles son los lugares comunes? Algunos que son impuestos desde afuera hacia el mismo Evangelio, de parte de la cultura, de parte de diversos sentires. O sea, cuando hablamos de cultura, las concepciones que esta misma nos entrega acerca de la Navidad, cómo celebrar la fiesta, cómo entenderla, etc. A eso me refiero. Y cuando pensaba en esto, me hacía la pregunta, ¿por qué celebramos? O sea, ¿qué celebramos en este día? Y entre las respuestas venía una muy simple y concreta. Celebramos el nacimiento de Jesús, el Cristo, como una criatura humana. Como una criatura humana, pero con todo lo que eso implica. Y esto es motivo de alegría. Los textos bíblicos desde el primer domingo de Adviento, hace un mes atrás hasta hoy, nos repiten una y otra vez esto. Incluso ayer, que fue un día de celebración doble, ¿cierto? Como cuarto domingo de Adviento en la mañana y Nochebuena en la tarde-noche, ¿cierto? El día domingo, como cuarto domingo de Adviento, era el domingo de la alegría, como la coronación, como la meta de un camino previo a la Nochebuena. Ahora, ¿por qué su nacimiento es motivo de alegría? Este día es el punto más alto de la historia. Todo el trayecto de la experiencia humana en el mundo, todas sus tragedias, todas sus desventuras, comienzan a disolverse con este nacimiento. Vemos al pueblo de Israel, todo lo que los profetas nos dicen de ellos, todas sus calamidades, todos sus sufrimientos, pero siempre irrumpe el anuncio de este Salvador que llega en este día. Todo desemboca ahí. Y ese caminar pedregoso, espinudo, comienza a repavimentarse para el ser humano con la experiencia de Cristo en el mundo. Cristo es la palabra, dice Juan, fuente de vida para el ser humano. Una vida que como tal no puede quedar oculta. Una vida que también es activa y trascendente y que brilla del mismo modo que una luz sobre un monte, como una ciudad sobre un monte. Dicho así, esto podría significar el acceso al paraíso en la tierra. Miren, fuente de vida, luz en medio de las tinieblas, etc. Sin embargo, dice también Juan que Jesús no fue recibido. Muchas veces en la existencia del ser humano, las tinieblas son tan densas que se oponen a la luz, le hacen frente. Y esto es un gran drama. Es la tragedia más grande de la humanidad. Es como el hambriento despreciando la comida. ¿En qué lado estás tú? ¿Cómo es tu relación con esta palabra encarnada que es Cristo Jesús? ¿Eres como los del versículo 11 que no le recibieron? ¿Como el hambriento que desprecia la comida? ¿O como los otros? Yo creo que tengo la respuesta. Yo creo que eres como los otros. Y esto no es una adulación.
aunque puede que esté equivocado. O sea, yo pienso que todos los que estamos aquí lo estamos porque hemos sido movidos a estar aquí. Y eso es, de cierto modo, aceptar a este Cristo que es la palabra de vida. Pero puede que no, porque no basta con el asentimiento de la razón hacia esto, sino que falta el apellido de esta palabra, encarnada. Entonces, ¿en qué lado estás con la palabra? Palabra encarnada. ¿Cómo entiendes a Jesús? ¿Cómo lo vives? Una palabra es un signo que busca comunicar ideas, conocimientos, sentimientos. De hecho, en el Oriente Antiguo, se consideraba la palabra un poder portador de realidades. Y en las religiones antiguas también, las palabras llegaban a poseer poderes sobrenaturales y mágicos capaces de transformar las realidades. De ahí la idea de los hechizos, de los conjuros. Las palabras tenían ese poder. Pero Cristo Jesús no es este tipo de palabra. Nuestra fe no es una idea. Nuestra fe ni siquiera es una teología. No es que la razón ni la teología sean inútiles, no, son muy útiles para comprender, establecernos un marco de referencia respecto de la fe y para compartirla entre nosotros. Pero las ideas están muy lejos de ser la fe en sí misma. Cristo, como palabra, es la comunicación de Dios sobre sí mismo, una persona, un ser viviente. Él es su revelación por excelencia. A los dioses no se puede acceder. Los dioses de la mitología griega estaban muy por sobre los seres humanos. Los dioses de la naturaleza que imploraban toda una serie de sacrificios, veían al ser humano como en función de ellos. A nuestro Dios sí se puede acceder, y se puede acceder de un modo muy concreto, por Cristo mismo. Los dioses de la mitología no se rebajan a lo humano. El nuestro nació en un establo maloliente, fue humillado y asesinado injustamente, lo sabemos. Y este es el panorama general de él como palabra. Pero más allá de eso, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo entiendes esta panorámica del Cristo para tu vida? En lo personal, creo que la clave está en lo que Dios propone al ser humano para hacer de esta comunicación una comunicación eficaz. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Encarnación, vivir entre nosotros. Esto significa que Dios no se relaciona con nosotros como lo hacen los dioses de la mitología, como un déspota que solo necesita de nuestro servicio para calmar su ira. Él no tiene ese tipo de ira, porque nos ama. Pero además que Dios se haga carne y habite entre nosotros significa que Él nos mira a los ojos como un ser humano. Se funde con lo humano. Creo que un gran problema nuestro es olvidar o desestimar esta dimensión de Dios que habita entre nosotros. Y muchas veces lo terminamos viendo como esos dioses de la mitología, lejano, por allá arriba. Pareciera que hay algo en nuestra naturaleza como seres humanos que nos hace tender hacia eso, hacia esa concepción de la divinidad. Así es como terminamos después viendo a un Dios como un Dios falso, como decía.
y creyendo que vivir en Cristo es vivir una moral, vivir formas externas, lo cual no es problema en sí. ¿Cómo va a ser problema, cierto, esforzarse en vivir bien y dar un buen testimonio? ¿Cómo eso va a ser un problema? No, el problema es pensar que eso es vivir en Cristo, pensar que Cristo nació para eso. Pero la verdadera vida no está en eso, está un poco más allá, está en lo espiritual. Lo que se nos invita a recordar con el nacimiento de Cristo es el nacimiento del bien, el hacedor de todo el bien, incluido el hacedor de nosotros como nuevas criaturas espirituales. Ahora, cuando hablamos de lo espiritual, creo que es muy importante recordar que en la lógica del Dios nuestro, a diferencia una vez más de los dioses de la mitología, Dios no espera superhumanos. La grandeza de Dios para nosotros está en su humanidad. ¿Y cuál es esa humanidad? ¿Dónde parte? En el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Quizás ese debería ser el punto de referencia de nuestra existencia, en los malos momentos sobre todo, cuando estamos agobiados. ¿Cómo ese pesebre, cómo esa sencillez, cómo esa humildad de Dios mismo nos habla? Fíjense, es un pesebre, no es un gran trono, no es un palacio. Dios nos salva en lo que somos, en el cómo estamos, en nuestra cotidianidad. ¿De qué nos salva? De esto con lo cual llegamos ante Él. Ven tal como estás, para que te vayas como yo quiero que estés, para liberarnos de lo carnal. ¿Por qué tanta insistencia en liberarnos de lo carnal? Porque la esclavitud de nosotros mismos es la que nos mantiene muchas veces sumidos en oscuridades, profundidades, desesperanzas, incapacidades. El autoengaño es algo tremendo que nos pasa. Dice también que hay caminos que al ser humano le parecen rectos, pero su fin es de muerte. ¿Cuántas veces hemos emprendido caminos por nuestras propias fuerzas sin remitir al centro de nuestra fe y nuestra existencia, que es Cristo? Y la meta de ese camino ha terminado siendo una tragedia. En ese sentido es liberarnos de lo carnal, no porque seamos despreciables en sí mismos. Y la liberación de lo carnal no es otra cosa que también la liberación para el espíritu. Por eso es que no podemos reducir la fe a elementos materiales, como por ejemplo a la liberación política, social, incluso psicoafectiva, me gusta decirle, como cuando la gente dice, suelta, despójate. Liberación del espíritu, porque desde ahí parten todas las demás liberaciones. Si no somos libres de ese modo, seguimos siendo esclavos ¿de qué? De nosotros mismos, de los poderes humanos. Entonces, la valoración de lo carnal no es por vivir en la carne. La valoración de lo carnal es porque es el puente, es el lugar donde nos podemos reconocer como somos, débiles, incapaces, para transitar hacia lo que nos hace fuertes. Por eso es que siempre decimos que somos hechos nuevas criaturas. Ese es el tránsito. Como dice Juan al final, los hijos de Dios no son engendrados de la carne, sino de Dios. No por lo humano, no por sus ideas, no por sus fórmulas racionales, ni siquiera por el hacer o no hacer.
Todo eso es bueno y saludable, pero no nos hace nuevas criaturas. Entonces, hermanos y hermanas, hoy somos invitados a confiar en esto y a remitirnos siempre al punto de inicio de esta historia para nosotros, que es punto de llegada al mismo tiempo. Dice Juan que a Dios nadie lo vio jamás, pero quien lo ha dado a conocer es Jesucristo. Entonces hemos de mirar siempre hacia Él, hacia su pesebre, hacia su humillación, hacia su muerte, resurrección y la redención que nos ofrece. Que podamos vivir mirando esto y que de esto brote la esperanza de una vida mejor, de un mundo mejor, siempre activa en lo que Jesús nos da, en sus dones, en el amor, en el gozo, en la paz y en la justicia. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.